Ese nervio que está ahí atrás, ¿sí? Ese nervio que está ahí atrás es el nervio tibial y es una de las ramas del nervio ciático. Nervio peroneo común y nervio ciático. Esos son el nervio ciático, el nervio tibial, perdón. Esas son las ramas que tiene el nervio ciático cuando está pasando justamente, cuando está llegando a la región de la rodilla, ahí es donde se empieza a ramificar el nervio ciático o nervio isquiático. Y ese tibial que va por detrás y el nervio peroneo, que se destina principalmente a la parte más cránea de la pierna, son los que van a controlar toda la musculatura que hay en la pierna y sobre todo el tibial es el que se ramifica para llegar hasta la punta del dedo, o de los dedos, porque esto de alguna manera ocurre algo muy, muy similar en los carnívoros, ¿no? En los carnívoros. Ahí está el nervio ciático. Ahí tienen el nervio ciático. Fíjense que está medio profundo, ¿no? Ahí han quitado acá en esta disección, más allá que está en blanco y negro, que están los músculos cortados. Fíjense que está pasando justamente cerquita del cuerpo del ilion, donde ahí tenemos esa escotadura, la escotadura ciática mayor, escotadura isquiática o ciática mayor. Ahí aparece el nervio, pasa por detrás de la cadera, ahí está el trocánter mayor, ¿ven? El trocánter mayor del fémur, pasa por detrás de la cadera y empieza a descender por la parte caudal del muslo, por la parte caudal del muslo. Justamente es ahí donde empieza a ramificarse para controlar el bíceps, ¿sí? El bíceps, que es todo esto. Esta parte también corresponde al bíceps. Bueno, el bíceps tiene dos orígenes distintos. El bíceps femoral acá, en el miembro pélvico, el bíceps es un verdadero bíceps, ¿no? No es como en el miembro torácico que tiene una sola cabeza o un solo origen. Entonces, bueno, ahí tienen el nervio ciático que pasa justamente por detrás de la articulación de la cadera y después se va hacia la región femoral caudal y queda apoyado de alguna manera en el semitendinoso, tapado por el bíceps. Bueno, controla los músculos que están en la parte caudal del muslo, caudo lateral, bíceps, semitendinoso, semimembranoso, y después sigue hasta llegar a la articulación de la rodilla. Ahí es donde empieza a ramificarse, ahí es donde empieza a dividirse el nervio tibial, que es para todo lo que son los flexores de los dedos y extensores del tarso. Los músculos flexores de los dedos y extensores del tarso están controlados por el nervio tibial, que es una rama del ciático, y los flexores del tarso y extensores de los dedos está controlado por el nervio peroneo, ¿sí? Que también es una rama del nervio ciático, ¿sí? Después vamos a ver una imagen donde están los grupitos musculares, que creo que ya se los pasó Maximiliano, me parece que sí, un cuadro donde están los músculos y cada nervio cómo se distribuye. Bueno, fíjense que para hacer un poquito de comparación con estas especies también es interesante, sobre todo es muy interesante la neurología en estos animales, porque suelen tener muchas afecciones, muchas patologías neurológicas, y en el caso de los carnívoros, por ahí la evaluación sobre todo lo que son los plexos y los reflejos neurológicos, son por ahí más fáciles de realizar que en un caballo. No quita que no hayan enfermedades neurológicas en otras especies, ¿sí? En el caballo está lleno, en los bovinos está lleno, pero en general en los carnívoros, donde por ahí se hacen evaluaciones más exhaustivas, ¿sí? Como más frecuentes y además con más con disponibilidad de más herramientas, sobre todo de tipo tecnológica, ¿no es cierto? Se pueden hacer resonancias, se pueden hacer un montón de cuestiones que por ahí en un caballo es imposible por el tamaño que tiene el animal. Bueno, ahí, esto está sacado de un libro de neurología, ¿sí? Un libro de neurología donde está básicamente lo mismo que hemos visto en el caballo. Ahí está la médula espinal, muy esquemática, ¿sí? Y fíjense que están todos los segmentos de la médula. Los segmentos en que se divide la médula son básicamente los mismos segmentos en que se divide la columna vertebral, por eso tenemos 7 segmentos lumbares,
¿sí? Acá está marcado el L2, L3, L4, L5, L6, L7, después empiezan los segmentos sacros de la médula, sacro 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Tiene tres vértebras sacras, un carnívoro, y después empiezan los segmentos, ¿no es cierto?, caudales o coccigios, que sí son mucho menos, en este caso, ¿sí?, son mucho menores la cantidad de segmentos que tiene la médula comparado con los segmentos que tiene la cola, ¿no? Los segmentos vertebrales que tiene la cola, en todas las especies ocurre igual. O sea que son poquitos los segmentos medulares que tienen esa parte, ¿no es cierto?, destinada a la porción más caudal del cuerpo. Bueno, y ahí se ven estas líneas azules estarían representando los nervios, ¿no es cierto?, espinales. ¿Mm? El nervio espinal número 2, el nervio espinal lumbar número 3, el nervio espinal lumbar número 4, el L5, el L6 y el lumbar 7. Son todos los nervios, ¿no es cierto?, que estuvimos mencionando. A partir del L4, a partir de acá, del lumbar 4 hasta el L7, son los que colaboran con el plexo lumbosacro. Estos no, L3, L2, L1, todo eso no, porque van a ir a la pared abdominal, van a ir a la pared del abdomen, que es principalmente muscular, ¿sí? Y acá tenemos los componentes sacros de ese plexo. Sacro 1, sacro 2 y sacro 3. Lo único que cambia, en definitiva, en un perro y un gato comparado con un caballo o con otra especie es que se le agrega el segmento lumbar 7, el nervio, la rama ventral del lumbar 7 y justamente el segmento medular, ¿no es cierto?, de esa parte. Bueno, y ahí tienen el dibujo, el esquema, también muy parecido a lo que vimos con el caso del equino, donde aparecen, ¿no es cierto?, los nervios, las ramas ventrales de los nervios que van a formar este plexo. La rama ventral de la lumbar 4, la rama ventral de la lumbar 5, ahí está marcada, ahí está la 4, la lumbar 6, ahí está, rama ventral del nervio lumbar 6, rama ventral del lumbar 7, fíjense que van todos de manera segmentaria, uno atrás del otro. Ahí está, ¿no es cierto?, el lumbar 7, sacra 1, ahí está, saliendo ya de las últimas partes, ¿no es cierto?, sacra 2 y sacra 3. Todos esos son los que van a conformar entonces el plexo lumbosacro en un carnívoro. De nuevo, uno de los nervios más importantes que tiene este plexo, junto con el femoral, es el nervio ciático o el nervio isquiático, ¿sí?, que es básicamente lo mismo. Fíjense que pasa por la escotadura ciática mayor, pasa por detrás de la cadera, ¿sí? Esto es una imagen medial, un corte donde se ha cortado, ahí está la unión de los coxales, la sínfisis, esto sería la sínfisis pélvica, ¿no es cierto? Entonces estamos viéndolo al nervio cómo pasa por la escotadura y cómo toma ese recorrido pasando por detrás de la articulación de la cadera. Un nervio que por ahí se suele afectar, ¿sí?, se suele afectar sobre todo en partos dificultosos, también se ve en los rumiantes, en los bovinos con cierta frecuencia, y como también se puede afectar cuando hay lesiones vertebrales, cuando hay fracturas de la columna, cuando hay lesiones en las vértebras sacras, o también fracturas de la pelvis, de los coxales, se pueden lesionar cualquiera de los nervios. Bueno, este es uno también de los que se puede llegar a lesionar, ¿sí? El nervio obturador justamente pasa por el agujero obturador, por este agujero que se repite de ambos lados, un agujero que está en el piso de la pelvis. Acá tenemos el dibujo, acá está el agujero obturador de un lado y acá está el agujero obturador del otro. Esto pasa, es la misma disposición que tiene en cualquier animal, en una vaca, en un caballo, en un pequeño animal, un perro, un gato. Bueno, el agujero obturador permite el paso del nervio obturador, y este controla principalmente, este nervio obturador se destina principalmente a los músculos aductores, los que permiten llevar el miembro hacia el plano medio. Entonces, si hay una lesión de los nervios obturadores, el animal va a tener dificultad para realizar aducción, ¿sí?, porque pierde el control
todos esos músculos aductores, como el gracilis, el sartorio, el músculo, el aductor, el pectíneo, bueno, todos esos músculos que se encargan de llevar el miembro pélvico acercándolo al plano medio. Eso suele ocurrir a veces, se ve con frecuencia en las vacas que tienen problemas al parto. Cuando hay problemas al parto y el ternero queda encajado en el canal de parto, no puede salir, ¿sí? Comprime el nervio obturador justamente cuando el nervio está pasando por el piso de la pelvis. Lo comprime y eso provoca una parálisis del nervio obturador y el animal después tiene dificultades, a veces paraliza los dos nervios obturadores y el animal queda con los miembros pélvicos como si fuese como las patas abiertas, no puede realizar aducción y no puede pararse. También puede pasar por otras cuestiones que no se pueda parar, pero eso puede ser una de las causas por la cual el animal, después de un parto dificultoso, lo que se llama una distocia, no pueda mover adecuadamente los miembros pélvicos, ¿sí? Puede ser por compresión, ya que el ternero queda encajado ahí y queda comprimiendo los nervios, ¿sí? Los nervios, los obturadores, ¿no? Bien, papá, se me fue la presentación. Ahí está. Bueno, ahí está. No se alcanza a ver porque es muy chiquita. A ver si lo podemos ampliar. A ver si lo podemos ampliar. Si todo el mundo. Opa, se me fue lejos. Ahí tenemos, ¿sí? Los nervios principales, nervios y la distribución que tenemos en los grupos musculares. Fíjense ahí cómo se forma el nervio femoral. Esto después lo van a tener que estudiar con más detalle cuando estén en semiología, en estas materias que ya tienen un acercamiento clínico al paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos que recordar un poquito de qué parte de la médula proviene cada nervio para poder evaluarlo también y tener una noción si hay una afección medular, qué puede llegar a pasar, ¿no es cierto?, con esta sintomatología que pueden tener los animales. Bueno, ahí tenemos el nervio femoral, por el momento conocer dónde se distribuyen, ¿sí? Dónde se distribuyen cada nervio, eso es lo más importante por ahora, después más adelante van a tener que estudiar un poquito más en profundidad algunas cuestiones, pero fíjense, el nervio femoral principalmente se encarga del cuádriceps, pero además también controla el músculo iliopsoas, ¿sí? Que el iliopsoas es un flexor de la cadera, el principal flexor de la cadera es el iliopsoas, sería como el músculo, casi que el único músculo extrínseco que tiene el miembro pélvico, ¿sí? Porque viene desde el interior de la cavidad abdominal, en el techo, viene originándose desde las vértebras lumbares, digamos, del cuerpo de las vértebras lumbares y se termina insertando en el trocánter menor del fémur. Entonces se considera como un músculo extrínseco el iliopsoas. Bueno, tiene también, el iliopsoas tiene una parte de ese músculo, está controlado por el nervio femoral. Pero este es el que tiene que quedar bien claro. El cuádriceps es el principal músculo que inerva el femoral. Ese es el que no tenemos que olvidar nunca, ¿sí? El cuádriceps. El cuádriceps es el que se encarga de extender la rodilla, de extender la rodilla. Por eso la importancia. El sartorio también recibe ramitas, pero bueno, en definitiva, el cuádriceps es el más importante de los músculos que controla el nervio femoral, ¿sí? Es el que no tenemos que olvidarnos. Después, si no nos acordamos del iliopsoas o del otro, bueno, pero en definitiva saber que el nervio femoral se destina principalmente, sus ramas, las más grandes, son destinadas al cuádriceps, y el cuádriceps es el principal músculo extensor de la rodilla, ¿sí? El principal músculo extensor de la rodilla es el cuádriceps femoral, las cuatro cabezas, ¿sí? Las cuatro cabezas. Todas van a recibir ramas del nervio femoral. Entonces, como dice acá abajo, si hay una lesión, ya sea por una fractura vertebral, alguna afección a nivel de la columna, alguna afección o una lesión del nervio, ya sea por la causa que sea, el animal no va a poder extender la rodilla, ¿sí? Y si no puede extender la rodilla, no puede soportar, no se puede mantener parado. El animal necesita tener la rodilla extendida, ¿sí? Principalmente en el caso de los carnívoros, ¿no? Porque no tienen un aparato suspensorio como tiene un caballo, pero de todas formas, si se afecta el nervio femoral, el animal no puede extender la rodilla y por lo tanto no va a poder soportar el peso, no va a poder mantenerse parado, ¿sí?
no va a poder mantener separado porque los músculos, digamos, las cabezas del cuádriceps van a estar paralizadas, no van a poder contraerse y de esa manera el animal no puede extender esa articulación. ¿Mm? Por eso la importancia del nervio femoral, ¿sí? El nervio femoral tiene esa importancia, es el nervio encargado de controlar el principal músculo extensor de la rodilla, ¿sí? Esta es una manera de evaluar. Profe, Sí. disculpe. En el libro me parece que el cuadrado femoral está inervado por el nervio isquiático. ¿Cómo? Que en el libro de Koenig me pareció que el músculo cuadrado femoral está inervado por el nervio isquiático. No, pero vos estás, sí, está bien eso, pero vos estás mencionando otro músculo que se llama cuadrado femoral. Ah, es el Ojo bíceps con esa femoral. cuestión. Claro. No es lo mismo hablar de cuádriceps femoral que cuadrado femoral. Está bien. ¿Me Sí, entiendes? sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? El cuádriceps femoral es el que tiene 4 cabezas y se encarga de controlar, ¿sí? Se encarga de extender la rodilla. Y el cuadrado femoral es un músculo profundo que actúa en la cadera, es un rotador de la cadera, que no tiene que ver con el funcionamiento de la rodilla. El cuadrado femoral está junto con los músculos gemelos, con el obturador interno, con el obturador externo. Es otro músculo que está metido, digamos, un músculo profundo de la cadera, un músculo que está por acá atrás, ¿sí? Un músculo que anda por acá atrás, el cuadrado femoral, ¿sí? Y ese sí está controlado, Bien. ¿sí? Ese sí está controlado por el nervio ciático o nervio isquiático. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora sí entiendo. Ok. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, esta es una manera de evaluar, ya lo van a entender mucho mejor, y sobre todo cuando conozcamos cómo funciona un poquito el sistema nervioso, ¿no? Pero acá lo que estamos observando en estas dos imágenes, uno es un esquema y otro es una foto de un libro de neurología, una foto real, están evaluando un circuito neurológico, que eso es lo que ustedes después el día de mañana van a tener que hacer para poder ir evaluando los nervios, ir evaluando los segmentos de la médula, las partes de la médula espinal, hay que hacer, se pueden hacer distintas evaluaciones, pero una de ellas es a través de los reflejos, lo que se denominan reflejos espinales, ¿sí? Los reflejos espinales. ¿Qué quiere decir un reflejo, un arco reflejo, un reflejo espinal? Que frente a determinado estímulo, el individuo debería responder siempre de la misma manera, como si fuese un espejo, ¿no? Cada vez que uno se aproxima al espejo va a ver siempre lo mismo. Bueno, esto es algo similar. Cuando ustedes realicen o evalúen parte del sistema nervioso, sobre todo la médula, van a tener que hacer lo que se denominan reflejos. Y acá estoy marcando uno de los reflejos tal vez más conocidos o más utilizados también, que sirve para evaluar un circuito neurológico, una partecita simplemente, una pequeña partecita del sistema nervioso. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Bueno, están golpeando con ese martillito que el día de mañana ustedes se lo van a tener que comprar, ¿sí? ¿Sí? Que es parte de una herramienta que sirve para hacer este tipo de cuestiones, de evaluaciones neurológicas, un martillito que tiene esa cosita de goma ahí, ¿sí? Es de goma eso. Entonces ustedes van a golpear con ese martillito, lo pueden hacer ustedes mismos también, se pueden hacer la misma maniobra si quieren, se golpean en el tendón o en el ligamento rotuliano, es decir, la idea es golpear justamente ahí, ¿sí? En el ligamento rotuliano. ¿Mm? Que en definitiva es el tendón de inserción del cuádriceps, no es otra cosa. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno golpea sobre ese lugar, precisamente en el ligamento rotuliano, no en el hueso, no en el músculo, justamente tienen que golpear en el ligamento rotuliano. Cuando ustedes golpean ahí, esa información, ese golpe, hay sensores que captan, ¿sí? Hay sensores que pertenecen al sistema nervioso que captan ese golpe, ¿sí? Y esa información rápidamente viaja por el nervio, ¿sí? El nervio femoral, viaja por el nervio femoral, ingresa, no puedo dibujar acá, ingresa a la médula espinal,
esa información ingresa a la médula espinal, ahí hay un intercambio de información, ese estímulo sensitivo, porque en definitiva el golpe, ustedes están generando un estímulo de tipo sensitivo, ahí adentro de la médula hay un intercambio de información y las neuronas, ¿no es cierto? Ese estímulo sensitivo se transforma en un estímulo motor, ¿sí? Hay una respuesta frente a ese estímulo, frente a ese golpe, hay una respuesta que es siempre la misma, por eso se denomina reflejo, arco reflejo. Un estímulo que viaja hacia la médula, ahí adentro de la médula, la información, ¿no es cierto?, pasa de un grupo neuronal, de un grupo de neuronas a otro grupo que tiene funciones diferentes, y rápidamente, de manera muy rápida, vuelve una respuesta de tipo motora, y se va a contraer el cuádriceps, se tiene que contraer el cuádriceps en un animal normal, se tiene que contraer, lo mismo nos pasa a nosotros, si ustedes se golpean ahí, ¿sí? Tienen que tener la pierna bien suelta, bien relajado, generalmente tienen que estar sentados en un lugar alto, cosa que los pies no toquen el piso. Si ustedes golpean justamente en ese lugar, rápidamente la rodilla se debe extender. ¿Por qué se extiende? Porque se contrae de manera prácticamente inmediata, se contrae el cuádriceps. ¿Por qué se contrae el cuádriceps? Porque la información viaja por el nervio femoral y vuelve nuevamente por ese mismo nervio, que es el nervio femoral, y se contrae el cuádriceps y se extiende la rodilla. Eso indica que este circuito neurológico, este circuito donde va la información y vuelve la información de nuevo, está intacto. Inclusive el segmento medular, el segmento de la médula, desde donde surge el nervio femoral, no debería estar lesionado. Si el animal no tiene nada en este segmento medular, si el nervio femoral está sano, no tiene ningún problema, si no hay tampoco afecciones musculares, no hay ningún problema a nivel del músculo, ese reflejo debería ocurrir siempre de la misma forma. Golpe, extensión de la rodilla, golpe, extensión de la rodilla, golpe, extensión. Eso y ocurre de manera muy rápida. Esa es una particularidad del funcionamiento del sistema nervioso. La información viaja a velocidades realmente asombrosas. En este caso, posiblemente supere los 100 kilómetros, ¿sí? Los 100 kilómetros por minuto, ¿no? Es muy rápida la información, viaja muy, muy rápida la información en el sistema nervioso. Entonces, de ahí un poco la idea de ir comprendiendo de a poquito. Por ahora necesitamos saber qué es el plexo lumbosacro, desde dónde se forma, de qué parte de la médula se forma, que son ramas ventrales de nervios espinales, de segmentos lumbares y de segmentos sacros, que esas ramas se combinan, que se mezclan, que se unen, y a partir de esas ramas, de esas uniones nerviosas, empiezan a formarse cada uno de estos nervios que estamos viendo acá. El nervio femoral, el nervio obturador, el nervio ciático. Bueno, acá tienen algunos que no los marqué, pero bueno, están ahí, ¿ven? El nervio obturador, fíjense, ese nervio va a encargarse de los músculos, principalmente músculos aductores del miembro pélvico, pectíneo, gracilis, aductor, también una partecita del sartorio en algunas especies. Bueno, glúteos, los nervios glúteos también se encargan de controlar la musculatura, como dice el nervio, se encargan principalmente de los músculos glúteos. El glúteo caudal principalmente para la masa muscular más grande, que es el glúteo medio y el glúteo superficial, y el glúteo craneal es para el glúteo profundo, que es un poco más chico que el resto, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el ciático, ¿ven? El nervio ciático. Miren todos los músculos que controlan. El nervio ciático se origina de estos segmentos de la médula, va a inervar, va a controlar el bíceps, el semitendinoso, el semimembranoso, se ramifica en un nervio tibial, se ramifica en un nervio peroneo común, que son encargados estos dos de controlar básicamente todos los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna. El tibial, la rama, digamos, del ciático, el nervio de esta rama, se encarga de los flexores de los dedos, de los dos flexores digitales, superficial y profundo, y además
de músculos que están ubicados a caudal de la pierna, ¿no? De lo que son los extensores del pie, como es el gastrocnemio, bueno, el popliteo actúa exclusivamente en la rodilla, ¿sí? Entonces esos músculos que están a caudal de la pierna están inervados o controlados por el nervio tibial. Y los que están en la parte cráneo-lateral de la pierna se encargan de estar controlados por el nervio peroneo común, ¿sí? El nervio peroneo común. Todo este grupo que está acá, este grupo, el tibial craneal, el peroneo largo, el extensor digital largo, el extensor digital lateral, el peroneo corto, que también algunas especies tienen, va variando un poquito ahí la musculatura. Los que tienen musculatura un poco más compleja son los carnívoros, pero en definitiva el territorio de inervación es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Los que están ubicados en la parte cráneo-lateral de la pierna son controlados por el nervio peroneo común. Y los que están en la parte caudal de la pierna son controlados por el nervio tibial, ¿sí? Bueno, y por último esto no tiene, digamos, surge algunas ramitas ahí desde el plexo, pero en definitiva, estos nervios que habían mencionado recién, son nervios que se encargan de controlar otras estructuras que no están vinculadas al miembro pélvico, no son parte del miembro pélvico. El nervio pudendo, el nervio rectal, y todo eso, son más que todo para controlar estructuras vinculadas al ano, ¿sí? La musculatura vinculada al orificio, digamos, de salida del aparato digestivo, que es los esfínteres anales. El nervio pudendo es para controlar, sobre todo, músculos de la vejiga y demás. Bueno, hay otras cuestiones que no tienen que ver con el miembro pélvico, pero que son ramas que están surgiendo ahí en cercanía del miembro pélvico. Bueno, y acá lo marco porque también, más allá del gran territorio de inervación que tiene el nervio ciático, el nervio isquiático, en los carnívoros, perro y gato, ¿sí? Generalmente la parte caudal del muslo, donde está el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, es una musculatura bastante voluminosa, y lo hacen generalmente útiles para administrar medicamentos, ¿sí? Administrar medicamentos intramusculares. Esa es la idea. Cuando hay que administrar algún tipo de medicamento intramuscular, se pueden optar por estos músculos que están en la parte caudal del muslo. El tema es que por ahí, sin darnos cuenta, podemos estar recibiendo un animal de pequeño porte, o un cachorro, o por ahí no nos damos cuenta y elegimos una aguja de una longitud considerable para ese paciente, y a veces cuando introducimos la aguja en la profundidad de estos músculos y depositamos ese medicamento, podemos llegar a, digamos, de alguna manera, como a lesionar transitoriamente el nervio ciático. En muchos casos, cuando pinchamos, ¿sí? Cuando pinchamos y empezamos a meter el medicamento, el animal empieza a, digamos, a manifestar un dolor bastante importante, queda a veces con el miembro flexionado. Bueno, es porque el nervio está relativamente cerca de la superficie corporal. Acá pareciera que está lejos, pero cuando uno está haciendo este tipo de maniobras, tiene que tener en cuenta esa cuestión, porque por ahí les puede pasar. Cuando ustedes están administrando algún medicamento intramuscular, lo meten ahí atrás, por ahí no se dan cuenta del tamaño de la aguja, es un animal chiquitito, metemos la aguja y en muchos casos llegamos a la cercanía, no hace falta tocar el nervio, a veces con la cercanía y con la administración de algún medicamento podemos llegar a irritar y provocarle un dolor importante, que es transitorio, no es que el animal va a quedar de por vida así, pero generalmente por ahí nos hace pasar un mal momento por esta cuestión, porque estamos haciendo una maniobra que pretendemos que salga todo bien y a veces ocurre esta cuestión. Bueno, estoy marcando el nervio ciático. Acá se ha quitado, se ha sacado el bíceps femoral. En esta disección, ahí voy a tratar de hacer el bíceps por encima. El bíceps es un músculo bastante voluminoso que tapa al nervio ciático. Creo que tengo una imagen acá, tendría que rastrearla, a ver si me permiten un cachito. En algún lado
la tenía, había un corte. Miren, ahí está un poco el lugar donde se hacen inyecciones intramusculares, en este caso de un perro, pero también se hacen en los gatos. Pueden optar también por otros lugares, ¿no? Pero es un lugar bastante apropiado. ¿Ven ahí donde está el asterisco? Estamos justamente entre el semitendinoso, semimembranoso, el bíceps, ahí está el bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Esos son los tres músculos que están ubicados en la parte caudolateral del muslo, ¿ven? Y bueno, justamente esta zona se usa con cierta frecuencia para hacer administraciones intramusculares en esa zona. A veces el medicamento lo metemos entre medio de los músculos. La idea es que sea dentro del músculo y no entre los músculos, porque si es entre los músculos, ahí sí hay más posibilidad de que el medicamento se meta entre medio, donde está la fascia, donde está la aponeurosis y demás, el tejido conectivo que queda entre cada vientre muscular, y es más fácil que llegue a la zona del nervio. Fíjense en este corte, esto es un corte transversal del muslo. Ahí está marcado con el número 4, ahí está marcado con el número 4 el nervio ciático. ¿Ven? Entonces uno ingresa con una aguja por acá atrás, y en algunos casos no nos damos cuenta, metemos el medicamento entre medio de los músculos y no dentro del músculo, o a veces sin darnos cuenta, el tamaño de la aguja y el tamaño sobre todo del paciente hace que el medicamento o inclusive la punta de la aguja toque el nervio ciático. Y eso se van a acordar porque el animal va enseguida, va a empezar a gritar, va a quedar con el miembro levantado y demás. Bueno, en muchos casos nos hace quedar mal eso. Ahí está el bíceps, ¿ven? Todo esto es bíceps, bíceps femoral, ahí está parte del semitendinoso y este más grandote es membranoso, ¿no? El más grandote este que está con el número 6. Bueno, y esto, ya que estamos ahí, fíjense, el fémur cortado transversalmente, y ahí están las distintas cabezas del cuádriceps. ¿Sí? Todas estas cabezas que están ahí rodeando casi por craneal principalmente al fémur, son las distintas partes del cuádriceps. ¿Sí? Este es el recto femoral, una de las cabezas del cuádriceps, ese que está con el número 11, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial, que está del otro lado, y esto que queda acá, muy adherido, muy pegado a las otras cabezas, es el vasto intermedio. Son todas partes del mismo músculo, son todas cabezas diferentes del mismo músculo. Y acá estamos viendo, del lado medial, la arteria, la vena, ¿no es cierto?, femoral, y el nervio femoral y el nervio safeno, que en definitiva es una rama del nervio femoral. ¿Sí? Bueno, todo eso, fíjense que está relativamente superficial, ahí se ve el sartorio también del lado medial. Bueno, ahí estarían entonces un poquito también los vasos femorales. Ven que están relativamente cerca, ¿sí? En el caso más, si estamos más proximal todavía, están más superficiales todavía la arteria y la vena femoral, y por eso la podemos utilizar a la arteria para tomar el pulso, y también la predispone los dos vasos a que se lesionen cuando hay un tipo de traumatismo en el lugar, ¿no? Bueno, eso le quería mostrar para que tengan en cuenta respecto a la ubicación del nervio ciático, ¿no? Miren, en esta foto que es de la parte distal del muslo del caballo y la pierna del caballo, también está parte del tarso, se ve ahí la ramificación. Este es uno de las ramas del nervio ciático. Ese es el nervio peroneo común, ¿sí? El nervio peroneo común, y ahí está inclusive una ramificación posterior que tiene el nervio peroneo común. Se ramifica en una parte superficial, en una parte profunda. Bueno, en definitiva, las ramas del nervio peroneo se destinan a estos músculos que están en la parte cráneo-lateral de la pierna, es decir, los extensores digitales y flexores del tarso. Este nervio, justamente ahí, el peroneo común, cuando está pasando cerquita de lo que son los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia, es un lugar que está relativamente superficial, inclusive se puede palpar esa parte, se puede tocar en el caballo, y también lo predispone a que si el animal tiene un traumatismo justamente en esa zona, puede haber alguna parálisis
del nervio peroneo, ¿no? Del peroneo común, porque está muy cerquita, está inmediatamente por debajo de la piel y el tejido subcutáneo, ¿no? Bueno, esto está buena esta imagen para mostrar eso. Bien, bueno, eso era más o menos la idea, retomar esas cuestiones de la irrigación, de ver de dónde viene todo ese patrón vascular, lo que es arterias y venas más importantes, y después mostrar esta cuestión vinculada al plexo, ¿no? Que se entienda qué es un plexo, cuál es el concepto de plexo. Generalmente, cuando uno habla de plexo, como ya dije, hacemos referencia a un plexo nervioso, aunque también existen plexos vasculares. También existen, ¿no es cierto?, uniones y ramificaciones de arterias y venas que se pueden estar uniendo, eso también se considera un plexo. Pero en este caso puntual, nos referimos a la parte nerviosa, que vienen desde estos segmentos de la médula, de que esos cordones nerviosos son ramas ventrales de nervios espinales, que las ramas dorsales se van hacia arriba, no intervienen en el control de los miembros. Esto es lo mismo para el miembro torácico y pélvico, son todas ramas ventrales, lo que forman los plexos, lumbosacro y braquial, y que esa unión da origen a cada uno de estos nervios, donde tratamos de un poco darle importancia de conocer cada uno de estos nervios involucrados en el control del miembro pélvico. Todos los nervios, y esto creo que no lo dije, todos los nervios espinales, desde el primero al último, todos los nervios espinales, absolutamente todos los nervios espinales, tienen ramas sensitivas, o sea, tienen componentes sensitivos y componentes motores, ¿sí? Cuando uno habla de nervio, en definitiva son paquetes de prolongaciones neuronales, son axones. Ya lo vamos a estudiar un poco más en detalle, ya lo van a ver en otras asignaturas también, como por ejemplo en histología, donde se ven ya cuestiones más a nivel celular, pero las neuronas tienen prolongaciones, que se llaman dendritas, y otra prolongación que surge del cuerpo neuronal, que se llama axón. Bueno, esos axones empaquetados forman nervios, ¿sí? Son paquetes de axones, perdón. Los nervios son paquetes de axones, de muchísimas neuronas, lógicamente, que están en vecindad absoluta. Entonces, todos los nervios espinales, ¿sí?, independientemente de la región donde estemos, independientemente si forman plexo o no forman plexo, todos los nervios espinales van a transportar información sensitiva y también información de tipo motora, ¿sí? Información de tipo sensitiva, información de tipo motora. Eso después lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos la médula, la estudiemos más en detalle, vamos a ver dónde están ubicadas las neuronas sensitivas en la médula espinal, dónde están ubicadas las neuronas motoras en la médula espinal, bueno, y todos los nervios espinales, como tienen, ¿no es cierto?, conexiones con la médula, van a estar recibiendo ese tipo de información, tanto sensitiva como motora. Y otra partecita más que no vale la pena ahora explicarlo porque va a ser mucho lío, pero en definitiva, todos esos nervios espinales transportan información sensitiva, como también transportan información de tipo motora, para poder controlar músculos, ¿sí? Músculos. Bueno, esa es un poco la idea de la clase de hoy, mostrar estas cuestiones más importantes. Yo creo que más o menos